Amigo David Páramo, ¿cómo estás, David? Buenas Oscar, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate que es relevante hacer un paquete de la información económica de hoy. Hoy el Consejo Mexicano de Negocios, como decías en la nota, anunció que van a invertir 31,000 millones de dólares, que crean 1.37 millones de empleos. Es una cifra 6%, 6.1% menor a la del año pasado. Ese es el tamaño de Trump. Ese es el tamaño de la incertidumbre. Ese es el tamaño del riesgo. Muy chiquito, ¿eh? O sea, si nos remontamos a noviembre, diciembre, y todavía lo que va, cuando todo el mundo habla de incertidumbre, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, del miedo, la gente, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que te acuerdas que pues, antes se decía que era el club de los 40 más ricos, ahora son 50, y se dieron cuenta que había mujeres muy destacadas, como María Asunción Aramburu Zavala y algunas otras, como cabezas de equipo, de cabezas de estas empresas, cambiaron de nombre a Consejo Mexicano de Negocios. Hombres, sí. Sí, le quitaron la parte de hombres, pues finalmente, y más allá del género, en una realidad. Aquí estamos viendo una disminución del 6%. Ese es el tamaño de la incertidumbre para estos empresarios mexicanos. 6%. 6%. 6%, créeme, no es nada. O sea, una variación del 6%, cuando estamos hablando de 31,000 millones de dólares, 1.37 millones de empleos, que por cierto, hoy la OCDE señaló que que el nivel del desempleo en México es el más bajo desde 2008. O sea, que sigue cayendo el desempleo y que muestra una tendencia continua a la baja. Segundo tema económico. En este foro organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Agustín Carstens, que es como torero fino, digamos, ¿no? Que está haciendo una serie de despedidas, se va tranquilo porque tiene claro que la inflación está bajo control. Es difícil explicarle a la gente o que lo entienda la gente cuando le dices, oye, está en 5.8%, es el nivel más alto desde 2008, pero no es un problema. Primero es un tema aritmético, o sea, por cómo viene la base y lo que hemos estado explicando continuamente. Segundo, el impacto de la inflación es un tema de repercusión en los demás precios. Tú dices, oye, como a mí me están subiendo los costos y creo que van a seguir subiendo, entonces yo subo mis precios y se genera una cadena que mucho tiene que ver con lo psicológico. A veces creemos que la economía es una ciencia exacta y es una ciencia social total y absolutamente inexacta, que pasa mucho por todas las ciencias sociales. Entonces, Carstens dice, es transporte urbano. El país es mucho más que el transporte urbano y no se han registrado impactos de segundo orden, que eso es muy relevante. Por eso dice, confío que vamos a estar dentro del intervalo. Le explicaba a alguien hoy que el intervalo no es que la meta sea 3%, eso no lo es. Es entre 2 y 4. Es entre 2 y 4. Le decía a alguien que es como las pichadas, como la zona de strike. Si está abajo, adentro, vale lo mismo que si está arriba adentro, arriba afuera. Es exactamente eso. O sea, es un intervalo que incluso es más peligroso que esté abajo de 2%, que esté ligeramente arriba. Si no, nos acercaríamos a la deflación. Y hoy, en ese mismo foro, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, da un dato verdaderamente alentador si lo hacemos en este paquete. Dice que durante el primer trimestre de este año la economía habrá crecido entre 2.5% y 2.7%. ¿Qué significa esto? Significa que está tomando velocidad. El dato que dio el INEGI del crecimiento del PIB al cierre del año, el adelantado, digamos, que va a confirmar el 22 de mayo, es de 2.4%. Démoslo por bueno. Ahora la economía está creciendo a una tasa anual superior entre 2.5 y 2.7 de confirmarse el dato que dio el secretario de Hacienda. Quiere decir, otra vez, que el miedo, que la incertidumbre y que la preocupación es verdaderamente pequeña, Pascal, que la economía está mucho mejor de lo que la gente piensa. Ahora falta todo el episodio de la negociación del Tratado de Libre Comercio que no tenemos muy claro cómo va a estar. Aquí hay que ponerlo otra vez. El Consejo Mexicano, el Consejo Mexicano de Negocios, son gente que está invirtiendo dinero. 31,000 millones de dólares es más que la inversión extranjera, es más que las remesas, es más que la venta del petróleo. O sea, es gente que está poniendo su dinero y que cree que el peligro, la renegociación del Tratado de Libre Comercio es del 6%. Hoy incluso en el Tratado de Libre Comercio hubo movimientos interesantes, si lo ves como si fuera un tablero de ajedrez. La entrevista con The Economist por parte de Trump, Donald Trump, que es un poco difícil de entender. a mí me cae bien, no, porque es un negociador soberbio. Es lo que
la generación anterior a la nuestra le decían un perdonavidas. Sí pensé en salirme del Tratado de Libre Comercio, pero les voy a dar chance. Y hay que hacerle cambios masivos. Es un negociador soberbio. O sea, él tiene claro ya, como decía Robert Zoellick, expresidente hoy mismo, el expresidente del Banco Mundial, o sea, que tanto le ha pegado al Tratado de Libre Comercio que ya en Estados Unidos están generando resistencias. De hecho, si no tomó esa decisión que había filtrado, es porque se veía políticamente. Porque se genera una gran cantidad de resistencias complejo, ¿no? internas y le queda claro a Estados Unidos que ellos son los que no están negociando. Hasta hoy dieron el paso en el... O sea, ellos... Nombraron al... El Senado ya ratificó a Leitzinger, sí, que es el representante comercial. Es diferente entre México y los Estados Unidos. En México negocian el secretario de Relaciones Exteriores y el de Economía. De hecho, el que lleva la negociación es el secretario de Relaciones Exteriores, porque es un acuerdo internacional. Aunque lo hacen de común acuerdo, lo hacen a la limón. En Estados Unidos tienen un representante comercial que es el jefe de la negociación, con ayuda de Wilbur Ross, el secretario de Economía. Pero no se podía arrancar sin este nombramiento. No puedes pedir el plazo lo que le llaman fast track de 90 días, si no tienes representante comercial. O sea, no es querer hacer una sopa de pollo sin pollo. O sea, ya tienen el pollo. Verás que en los siguientes días, muy pronto, van a iniciar el trámite, porque ellos ya se dieron cuenta que entre más tiempo pase es peor para ellos. Entonces, lo que ve el Consejo Mexicano de Negocios, que insisto, una cosa es el análisis, la casa de análisis, el que especula, el que dice, el que puede inventar, y otro el que pone 31 millones de dólares en un país. Pues ellos creen que el mercado interno va a seguir creciendo, que la economía mexicana va a seguir avanzando, y yo les creo mucho más, porque de repente vemos con los analistas, muy rápidamente te lo digo, unas imprudencias terribles. Últimamente está de moda decir que si Delfina gana, y además Del Mazo lo retomó, el impacto que tendría el tipo de cambio, que si gana López Obrador. Partiendo de la base que yo estoy en las antípodas ideológicas de López Obrador, me parece una imprudencia hacer ese tipo de análisis. Tomemos datos del pasado. ¿Te acuerdas 2006? Era una elección muy cerrada entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Había ese tema de qué iba a pasar con la economía mexicana y la depreciación y todo. ¿Cuándo se paró el tema? Cuando López Obrador, Felipe Calderón y quien era el candidato del PRI, que ya, es difícil acordarte del segundo, peor del tercero, dijeron, si yo gano la elección, sí, es lo mismo, Juan Pérez, es lo mismo a estas alturas. Si yo gano la elección, pongo a Agustín, que en aquel momento era el segundo, el directorio del Fondo Monetario Internacional. Los tres dijeron en menos de una semana que sería Agustín Carstens. El terreno de la suposición. ¿Qué pasaría si López Obrador dice, si yo gano ya convencí a Agustín Carstens que deje el bici y que se regrese? O sea, ¿o qué pasaría si le pide a Pepe Mid que se quede? O sea, aquí por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las especulaciones y creerles más a los que están poniendo su dinero, su capital y su negocio que a los que andan haciendo especulaciones. Pascal, muy buenas noches. Gracias, como siempre.